¿Habría podido Francia continuar la guerra en 1940 desde Bretaña? Esta hipótesis, aunque sorprendente, fue estudiada seriamente por los líderes franceses en mayo a junio de 1940. ¿Pero por qué esta idea era creíble? Eso es lo que propongo abordar hoy. En mayo de 1940, el ejército francés y sus aliados, bajo el mando del generalísimo Maurice Gamelin, sufrieron una catastrófica derrota militar. Durante la primera fase de la campaña de Francia, este fracaso provocó la destitución del generalísimo, reemplazado de emergencia desde el 19 de mayo de 1940 por el experimentado Maxime Weygand. Este último, de carácter idóneo para el rol, toma el control de la situación lo mejor posible y determina que el acto final de la batalla de Francia se llevará a cabo en un eje que se extiende de Abbeville a Montmédy. Sin embargo, el jefe del gobierno francés, Paul Reynaud, apoyado por Charles de Gaulle, plantea una nueva hipótesis a partir del 29 de mayo. ¿Y si el ejército francés se replegara mejor en Bretaña para continuar la guerra allí? La propuesta es definir una nueva zona en la metrópoli para que el gobierno francés se instale permanentemente, defendida por lo que restara del ejército francés, abastecido por mar, su imperio y aliados. Estudiar esta hipótesis no es absurdo. Ilustra una voluntad política de continuar la guerra de alguna forma, voluntad que en ese momento era particularmente rara. Sin embargo, se enfrenta a la realidad de una situación militar que no es nada menos que catastrófica. Pero el nuevo generalísimo logra enderezar la situación con sorprendente éxito como puede. De hecho, para poder analizar el interés del reducto bretón tanto desde un ángulo político como militar, primero es necesario comprender bien la situación en la que se encuentra Francia a finales del mes de mayo 1940. Después de la capitulación belga y la retirada unilateral de las tropas británicas en Dunkerque, desde el 26 de mayo el ejército francés está oficialmente solo en el aspecto militar. Para empeorar las cosas, la situación del ejército francés en ese momento es especialmente grave por sí misma. En mayo, el ejército francés perdió un tercio de sus divisiones durante los combates, las 3/4 partes de su material moderno, una gran parte de sus divisiones de infantería más experimentadas y 2 de sus 4 poderosas divisiones blindadas, mientras que las 2 sobrevivientes están gravemente debilitadas en los cielos. No es mejor, ya que la aviación está localmente superada por la fuerza aérea alemana y es incapaz de inclinar la balanza a favor de los franceses en los combates terrestres. De hecho, el generalísimo Weygand no dispone así en todo el frente noreste, de poco más de 60 divisiones de infantería frecuentemente incompletas, incluyendo 17 divisiones de fortaleza inmovilizadas en la línea Maginot, así como de los escasos restos de las divisiones móviles francesas, como las divisiones ligeras mecanizadas y blindadas antes mencionadas. Así debe intentar organizar la última línea de defensa del país, con 43 divisiones esenciales, debilitadas o incompletas y poco móviles. Estas deben organizarse rápidamente a lo largo de un frente de 360 kilómetros en total, en posiciones que generalmente no son favorables y por supuesto que tampoco están fortificadas. Pero, ¿qué tienen frente a ellas? 43 divisiones de infantería francesas con 600 blindados de apoyo enfrentan a 80 divisiones alemanas, de las cuales 2.100 son blindados, concentrados en 10 poderosas Panzer-divisiones. En resumen, la situación es muy desfavorable. A finales de mayo, la moral del ejército es inestable y la mayoría de la élite política del país ya se siente vencida. Pero a pesar de eso, Weygand, aunque es perfectamente consciente de que un resultado positivo es poco probable, demuestra carácter y organiza una última defensa. Además de ser creíble, ofrece un nuevo horizonte al ejército francés. Y logra resistir sin fallar en todo el eje Abbeville-Montmédy hasta el 15 de junio. La reconstrucción de reservas sólidas en su retaguardia le permitirá no solo resistir, sino también operar. Uno de los mayores giros de la historia. Para más detalles sobre este tema y batalla, comparto un documental completo al final del video. Para los propósitos de este documental, aquí están los aspectos clave del plan del generalísimo Weygand, cuya implementación en el campo se llamó la línea Weygand. El nuevo generalísimo primero busca aprender de la debacle del mes de mayo apoyándose en los comentarios de los numerosos veteranos, de las primeras semanas de combate que él mismo presencia para comprender el desarrollo de los acontecimientos,
lo que faltó y lo que funcionó. Estos intercambios permiten al generalísimo señalar dos aspectos cruciales del desarrollo de los sucesos. La velocidad y movilidad de las fuerzas alemanas causaron el mayor daño al ejército francés, mientras que la infantería francesa, careciendo gravemente de sus ventajas, al mismo tiempo demostró una notable capacidad para aferrarse al terreno, incluso estando rodeada. En este escenario, Weygand cambia la estrategia militar francesa, rechazando la doctrina de defensa estática y lineal de su antecesor. Maurice Gamelin fue superado fácilmente por las divisiones móviles alemanas. La reemplaza por una defensa en profundidad, con unidades de infantería apoyadas por artillería, dispuestas en forma de tablero de ajedrez. Todo mientras se organiza para formar islas autónomas y sólidas aferrándose al terreno. Así implementa la táctica de los erizos, que temporalmente da una verdadera esperanza al ejército francés. Así, en días está cerca de lograr una hazaña. Esta táctica fue posteriormente adoptada por los estadounidenses y las fuerzas de la OTAN, demostrando su eficacia. Sin embargo, cuando el ejército alemán destruye físicamente este dispositivo el 11 de junio de 1940, el ejército francés queda definitivamente derrotado, sin esperanza de recuperarse. ¿No habría sido mejor retirarse a Bretaña para formar el reducto bretón y concentrar allí las fuerzas francesas restantes? Bueno, sobre este tema existen dos puntos de vista opuestos, y rápidamente entenderán que, curiosamente, ambos son perfectamente válidos. Como se mencionó en la introducción, la idea del reducto bretón se menciona por primera vez. El 29 de mayo de 1940, Reynaud le pide a su comandante en jefe que estudie la cuestión. De hecho, desde la perspectiva de la política interna y la geopolítica, esta idea es totalmente defendible. Reynaud y de Gaulle, comprendiendo la ideología de los enemigos de Francia, entienden que la Alemania nazi no propondrá una solución aceptable si Francia es derrotada. Detener los combates significaría la caída automática del régimen republicano en Francia. Así, como mínimo, se asegura la pérdida del lugar del país en el tablero diplomático mundial y tal vez de su imperio. Además, el país prometió a Gran Bretaña no firmar una paz por separado. Reynaud, al igual que de Gaulle, aunque consciente y molesto por las faltas británicas durante la batalla de Francia, analiza la situación de la siguiente manera. Francia, incluso derrotada en la metrópoli, sigue existiendo físicamente gracias a su imperio y a sus territorios de ultramar. Por su parte, su aliado Gran Bretaña sigue en guerra y, aunque cautelosa, parece querer continuar los combates. Así ha preservado lo esencial de sus capacidades de combate y cuenta con un poderoso imperio, cuya joya es el rico y poblado subcontinente indio, que le permitirá aumentar su poder velozmente. Por otra parte, Reynaud, al igual que de Gaulle, probablemente considera con razón que puede contar con las capacidades industriales de Estados Unidos para mantenerse en la guerra a largo plazo. Esto permitiría así al país salvaguardar lo esencial de su imagen internacional, su régimen político democrático y republicano, así como mantener su estatus, aunque debilitado, junto a las grandes potencias democráticas de la época. Pero este razonamiento se opone a una perspectiva militar que toma más en cuenta las realidades del terreno, la cual también tiene argumentos perfectamente válidos. Es así como Reynaud, dirigente político competente pero sin experiencia militar, le pide el 29 de mayo al generalísimo Weygand, quien no es muy apreciado por los políticos, pero es un líder militar experimentado, que estudie la hipótesis del reducto bretón, justo cuando se anuncia el acto final de la batalla de Francia. Así Weygand, contrario a lo que se le reprochó después, estudia el asunto con profesionalismo. Desde el 29 de mayo, mientras reorganiza el ejército francés y prepara lo que considera la última línea de defensa del país. Le presenta a Reynaud un plan y los recursos necesarios para defender un reducto bretón. En la práctica, la idea es apoyarse en los dos obstáculos aprovechables del terreno en esta parte del país, el Quenon y el Vilaine, dos ríos que forman una muralla natural, aunque frágil, en la entrada del territorio. En estas condiciones, considerando la diferencia de fuerzas presentes tanto en número como en equipamiento, él cree, y con razón, que es crucial establecer una línea de fortificación sólida que resista por un tiempo prolongado, mientras limita el consumo de recursos humanos y materiales propios del combate. Según el generalísimo, esta obra requiere 25.000 obreros y al menos 3 meses para lograr un nivel de defensa suficientemente sólido. Él cree que en estas circunstancias, por un frente limitado y las fortificaciones construidas,
Estas posiciones pueden ser mantenidas por solo 18 divisiones de infantería francesa si están completamente equipadas y entrenadas. ¿Pero es factible en la práctica? Bueno, la respuesta es simple, lamentablemente no. La idea se presentó por primera vez a finales de mayo. Ya no era posible imaginar que Francia pudiera continuar la guerra desde Bretaña. Esto se debe a 3 razones principales. El 29 de mayo, el mando francés sabe que la segunda fase de la ofensiva alemana es inminente, cuestión de días u horas. De hecho, del lado alemán, la ofensiva estaba inicialmente prevista para el 31 de mayo de 1940, pero se pospone hasta el 5 de junio, gracias al heroísmo de las tropas francesas en Lille y en Dunkerque, que otorgaron días muy valiosos a las divisiones francesas, tomando posiciones en Erizo sobre el Somme, en Picardía y en Champaña. Desde finales del mes de mayo, los militares franceses, al observar los movimientos alemanes, saben que no cuentan con los 3 meses necesarios para defender el reducto bretón. Pero eso no es todo. Las fuerzas francesas están al máximo de su capacidad en el frente y son poco móviles, lo que justifica la táctica de los erizos implementada por Weygand. Simplemente ya no existe ninguna reserva del lado francés. Los británicos, dando la batalla por perdida, deciden enviar de regreso solo una división evacuada de Dunkerque, en el continente que curiosamente solo debe llegar el 18 de junio para contribuir a la defensa del territorio de sus aliados. De hecho, del lado francés, trasladar suficientes divisiones de infantería desde un frente activo con enfrentamientos diarios hacia Bretaña, mientras se enfrentan a varias divisiones blindadas alemanas, es estratégicamente ilusorio. Retirar aunque sea una sola división de la línea del frente equivale simplemente a abrir de par en par el camino a las panzerdivisiones enemigas que en múltiples ocasiones, en el mes de mayo, demostraron su capacidad para alcanzar y destrozar divisiones de infantería en movimiento, y por lo tanto incapaces de hacer frente eficazmente a un ataque blindado. Además, aun si tuviera éxito, este movimiento condena inevitablemente a los hombres de las 17 divisiones de fortaleza que todavía estaban movilizados en la línea Maginot, que simplemente no disponen ni del equipo ni de las unidades de apoyo que les permitan combatir en campo abierto. Sin embargo, es indispensable para ejecutar una retirada que en ese caso tendría que hacerse combatiendo. En resumen, el movimiento deja vulnerable el flanco del ejército de los Alpes, ubicado frente a Italia, cuya entrada en la guerra parece inminente. En síntesis, la operación carece de interés y credibilidad desde la perspectiva de la estrategia militar y la logística. Pero también hay un tercer punto que a menudo pasamos por alto. Al renunciar a combatir en el Somme, así como en las llanuras de Picardía y Champaña, para retirarse a Bretaña, Francia pierde casi la totalidad de su industria de guerra metropolitana. En ese tiempo, Bretaña no tiene industria que produzca material bélico para el ejército terrestre. ¿Qué permitiría en esta hipótesis que el ejército francés continuara combatiendo el tiempo suficiente para que pudiera llegar una posible ayuda exterior? Por otro lado, se cuestionó durante el estudio del proyecto si la agricultura bretona podría alimentar una afluencia repentina de personas, ya sea de los miles de hombres que conforman las divisiones defensivas, del reducto, del aparato estatal evacuado y removilizado en Bretaña y de los numerosos civiles refugiados allí. En resumen, desde un punto de vista práctico, esta hipótesis parece, como dijo crudamente el generalísimo Weygand al presidente del Consejo, Paul Reynaud, pertenecer al dominio de la fantasía. Entonces, ¿por qué Reynaud lo menciona nuevamente el 12 de junio cuando se rompe la barrera de la línea Weygand? Y esto, a pesar de la evidencia de la situación, una vez determinado que el reducto bretón no es militarmente creíble, se convierte en un asunto meramente político, al que se aferra un Paul Reynaud igualmente superado por los acontecimientos, aunque es consciente de las consecuencias políticas catastróficas que tendría una paz separada para Francia. En ese momento resurgen 2 visiones sobre el curso de los eventos que se entienden bien, pero se enfocan en diferentes problemáticas. Mientras Francia se hunde a pesar del valor de sus soldados de cabeza, la primera en la derrota. La primera es mantener al país en guerra sin importar el costo, aun si eso implica dejar a la metrópoli, su población y gran parte del ejército francés a su suerte. Considerando el carácter global, ideológico y absoluto de esta guerra,
La segunda consiste en intentar salvar lo posible, buscando una paz tradicional que implicaría perder parte del territorio y quizá reparaciones, como sucedió en 1871 para Francia y en 1919 para Alemania, pero también permitiendo preservar los restos del ejército francés y evitar una ocupación potencialmente brutal para los civiles. Sin embargo, la historia le dio la razón a Reynaud y de Gaulle, partidarios de la primera opción, mientras que los de la segunda se dividieron rápidamente, tanto por las desilusiones respecto a las condiciones de paz como por desacuerdos políticos profundos. Las divergencias ideológicas entre los partidarios y las condiciones de paz organizadas para encadenar Francia y su imperio, subyugados a Alemania, allanaron el camino al poder, de lo que quedaba del Estado francés a las diversas corrientes de la extrema derecha francesa de la época y a la colaboración.